Hola amigos, les doy la bienvenida a un día más de lectura bíblica. Bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. El día de hoy estamos continuando con nuestra lectura en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo los capítulos 13, 14 y el capítulo 15. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tener ese deseo de querer pasar tiempo con Dios, de querer aprender más de su palabra, de querer escuchar su palabra, que sabemos que es la que nos transforma. Y bueno, antes de comenzar, les quiero recordar, como siempre, que estamos haciendo esta lectura, un plan de un año, y lo estamos haciendo en orden cronológico. Para las personas que están aquí por primera vez y que no tienen una Biblia o que no tienen una Biblia a la mano en este momento, no se preocupen, me pueden seguir con la lectura aquí en la pantalla. Si estás trabajando, si estás haciendo ejercicio, si estás en la calle, no te preocupes, solamente escucha el audio, no tienes que seguirme en la pantalla. Lo importante es que estás aquí con esa disposición de querer pasar tiempo con Dios sin importar lo que está sucediendo ahorita, y es lo bueno, ¿no?, de las redes sociales, que podemos escuchar y no tenemos que estar viendo el video necesariamente. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración. Señor, te doy las gracias nuevamente porque tu misericordia, Padre, abunda todos los días, Padre, en lo bueno y en lo malo, Señor, y es algo que me impresiona y me impacta, Señor, y te quiero dar las gracias por eso, Padre, pero también te quiero dar las gracias por este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder leer tu palabra, Señor. Te doy las gracias porque tú has puesto la disposición en el corazón de las personas que están aquí, Señor, para que ellos tengan ese deseo de querer escuchar tu palabra, de querer leerla, de querer meditar en ella, Señor. Y te pido que les honres, Señor, porque ellos te están buscando, Señor. Te pido que tú te quedes aquí en medio de esta lectura, Espíritu Santo, que seas tú transformándonos, porque sabemos que no hay nadie en este mundo que nos pueda transformar, solamente tú. Te pido que te quedes con nosotros y que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 13. La tierra que quedaba por conquistar. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: Tú estás ya entrando en años. Tú estás ya entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos y de los jesureos, que va desde el río Sior al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Queda también la región de los sabeos en el sur, y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los sidonios hasta Afec en la frontera con los amorreos. Queda además la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia el este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Voy a echar de delante de los israelitas a los sidonios, a todos los que viven en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Tú ocúpate de repartir y dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, las tierras de Manasés, Rubén y Gad. Las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en la región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aroer a las orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Seón, el rey amorreo de Esbón, hasta la frontera de los amonitas. Les tocó también Galaad y el territorio de los jesureos y de los maacateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot y Edrei, y que era el último de los refaitas, a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Jesur y Maaca no fueron echados de allí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Leví no le dio posesión Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho.
Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Aroer a las orillas del río Arnón y la ciudad que está en medio del valle, y por toda la meseta de Medeba hasta Esbón y todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saretzar, que está en la colina del valle, Peor, Bet-Jesimó y las laderas del monte Pisga, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sehón, rey amorreo de Esbón. Moisés había derrotado a Sehón y a los príncipes de Madián que le servían, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Además, los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de sus clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas y llegaba hasta el río Jordán. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés según el número de sus clanes. Les tocó Jazer y todas las ciudades de Galad, la mitad del territorio de los amonitas hasta la ciudad de Aroer, que está frente a Rabá, y la región que está entre Esbón, Rama, Mispa y Betonim, y entre Mahanaim y la frontera de Debir. En el valle les tocó Betaram, Bet-Nimra, Sucot y Zafón, que era lo único que quedaba del reino de Sehón, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía del lado oeste del río Jordán hasta el extremo sur del lado Cineret. Estas fueron las ciudades que con sus aldeas les tocaron a los de la tribu de Gad según el número de sus clanes. Estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo: el Señor y Dios de Israel es su herencia. Capítulo 14. Josué reparte la tierra de Canaán. Estos son los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión, tal y como se los dieron el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de clanes de las tribus israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierras al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, pero a los levitas no les dio tierras. Los descendientes de José formaban 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino solamente ciudades habitables, con campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El territorio de Caleb. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué, y Caleb el ceneseo, hijo de Jefón, y Caleb el ceneseo, hijo de Jefón, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea, en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora yo tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba,
pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak. Después de esto hubo paz en la región. Capítulo 15. El territorio de Judá. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom y por el sur hasta el desierto de Sin. Por ese lado la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto. Corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carca, de donde continuaba hasta Asmón, para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte que subía por Betolga y pasaba al norte de Bet Araba, y de allí a la peña de Boán Ben Rubén. Después subía del valle de Acor a Debir y volvía hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumín, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial de Ensemes y seguía hasta el de Enrogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinnom, al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinnom y al norte del valle de Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoa, y luego hasta las ciudades del monte de Efrón, pasando por Baala, que también se llama Kiriat Jearim. De Baala la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir y pasaba por Quesalón, al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timna y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Baala y salir a Jabneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Caleb conquista Hebrón y Debir. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefón, una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme a lo ordenado por el Señor. Le dio Kiriat Arba, es decir, Hebrón, ciudad principal de los descendientes del gigante Anak. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anak, llamados Sesaí, Aimán y Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Cenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Las ciudades de la tribu de Judá. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur hacia la frontera de Edom fueron Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Keriot, Esron, que también se llama Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Betpelet, Azarzual, Berseba, Pisotía, Baal, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Leaot, Silim y Enrimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sora, Asena, Sanoa,
En-Ganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gedorataim, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senán, Adasa, Migdalgad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Bosca, Eglón, Cabón, Laamam, Kitlis, Gederot, Betagón, Naamam y Maceda, o sea, 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Limna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón al mar con todo el territorio cercano a Asdod, junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, llamada también Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Olón y Gilo, o sea, 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Tuma, Esan, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Umta, Kiria Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanoa, Caín, Gabá y Timna, o sea, 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Alul, Betsur, Gedor, Maarat, Betanot y El Tecón, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiria Baal, llamada también Kiria Jearim, y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Betaraba, Midín, Secaca, Nibsan, Ciudad de la Sal y En-Gadi, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Les pido que por favor se suscriban al canal para que no se pierdan de ningún video de esta serie o de este plan de un año, y que también compartan y me dejen un comentario en la parte de abajo dejándome saber cuál fue su parte favorita o cuál es tu parte favorita de este libro de Josué. Nuevamente muchas gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga y nos vemos mañana para otro día más de lectura.